La leyenda de Adán y Eva, una historia de los cataclismos de la Tierra, parte 2. Los grandes diluvios. Noé, Adán y Eva, Vishnu, Osiris, ¿qué tienen ellos en común? Ellos representan eras aparte, y aún así, de alguna manera, todos ellos unen manos en el próximo cataclismo y caminan con nosotros. Hay otros que también caminan con nosotros, los hombres de ciencia ya olvidados, esos quienes primero vieron las volteretas o tumbos, esas catástrofes cataclísmicas o revoluciones de la corteza de la Tierra que sucedieron antes un número incontable de veces. Jean-André Deluc en 1779 y Georges Cuvier en 1812 fueron los más importantes. Dolomieu, el famoso mineralogista, se unió al consenso, como también lo hicieron Escher y Forel, los geólogos suizos. Igualmente André Deluc Jr. y von Buch, todos ellos estaban de acuerdo en que los cataclismos eran causados por súbitas revoluciones de la superficie de la Tierra. Cuvier, en su teoría de la Tierra, publicada en 1812, basada en su investigación correlativa sin paralelo sobre estratigrafía, anatomía comparativa y paleontología. En ese entonces él escribió cada parte de la Tierra, cada hemisferio, cada continente exhibe el mismo fenómeno. Ha habido una sucesión de variaciones en la economía de la naturaleza orgánica. Varias catástrofes que han alterado los estratos han dado origen a numerosos desplazamientos de la plataforma continental. Es de gran importancia notar que esas interrupciones repetidas y retraimientos del mar no han sucedido gradualmente. Al contrario, la mayoría de las catástrofes que estos ocasionaron han sido súbitas, y esto es especialmente fácil de probar en relación con las últimas catástrofes. Estoy de acuerdo, por lo tanto, con Deluc y Dolomieu al pensar que si algo está establecido en la geología es que la superficie del globo ha sido sometida a grandes y súbitas revoluciones, la fecha de las cuales no pueden ser mucho antes de hace 5 o 6 mil años. También una revolución precedente por lo menos puso los continentes bajo agua, quizás 2 o 3 interrupciones del mar. Estas alteraciones me parece que conforman el problema más importante a resolver en geología. Para resolverlo satisfactoriamente sería necesario descubrir la causa de estos eventos. Estas ideas me han obsesionado, podría decir atormentado durante mis investigaciones de huesos fósiles, investigaciones a las que adhiero, pero que son una muy pequeña parte de estos fenómenos de las edades que preceden la última revolución del globo y que aún están íntimamente conectadas con todas las otras. Se han hecho muchos intentos de dar respuesta al encargo hecho a la profesión geológica por Cuvier de explicar estas súbitas revoluciones. Entre otras, Velikovsky lo intentó a través de su estudio de mitos y leyendas. Hapgood lo intentó, Brown lo intentó y en el proceso amasó una enorme biblioteca de datos geológicos. Cada vez que la teoría cataclísmica ha cobrado vida, la bestia, entre comillas, ha sido apedreada, quemada en la hoguera, golpeada hasta la pulpa y enterrada con venganza. Pero el cuerpo simplemente no se queda muerto. Cada vez levanta la tapa de su ataúd y dice en tonos sepulcrales: «Morirás antes que yo». El último de los retadores es Frank Heben, quien en su libro Los Americanos dijo: «Esta no es una extinción ordinaria de un vago periodo geológico que se desvaneció en un final incierto. Esta muerte fue catastrófica e incluyó todo, lo que causó la muerte de 40 millones de animales. El corpus delicti puede estar en cualquier parte. Sus huesos yacen blanqueados en las arenas de la Florida y en la grava de Nueva Jersey. Estos llevan tiempo afuera en las secas terrazas de Texas y protruyen del fluido pegajoso de los pozos de alquitrán de Wilshire Boulevard en Los Ángeles. Los cuerpos de las víctimas están por todo lado. Literalmente se encuentran juntos por miles, jóvenes y viejos, potro con yegua, becerro con vaca.
Los pozos de humus de Alaska están llenos con la evidencia de muerte universal, una imagen de extinción rápida. Cualquier argumento sobre la causa debe aplicar tanto a Norteamérica, Siberia y a Sudamérica. El mamut y el bisonte parecen desgarrados y retorcidos por una mano cósmica en una furia divina. En muchos lugares, la cobertura de humus de Alaska está repleta de huesos animales y escombros en cargamentos de mamuts, mastodontes, bisontes, caballos, lobos, osos y leones. Una población animal en medio de alguna catástrofe cataclísmica fue súbitamente congelada como en una tragedia sombría. Vientos borrascosos, volcanes ardientes, inundaciones y sepultamientos en lodo, preservación por congelamiento intenso. Una buena solución a este consumidor misterio debe tener en cuenta todos los hechos, advierte Given. Los retos no me dejarían tranquilo, como el hambre carcome mi subconsciente. Me parece escuchar el tono profundo del reto de Cuvier. Encuentre la causa de estos eventos resonando a través de los pasillos sagrados de la ciencia, fantasmagóricamente sin respuesta. Siento el reto de Given hurgándome un poco más tarde. Responda a todos los hechos. Decidí que este concepto cataclísmico, este final catastrófico que parece visitar nuestro planeta de tiempo en tiempo, necesitaba verificación o refutación de una vez por todas. El primer paso fue recoger todos los datos conocidos y aceptados por tantas ciencias como fuera posible: estratigrafía, arqueología, antropología, paleontología, radiología, oceanografía, sismología, glaciología y otros campos. La correlación de los datos entre las ciencias me dio la respuesta. Aunque hay suficientes datos en cada ciencia para indicar que estos cataclismos suceden, esto no era suficiente para probar el concepto, pero la correlación entre las ciencias mostraba que en verdad el concepto era verdadero. No solamente se verificaba que los eventos habían sucedido, sino también cuándo fue el último de los 5 cataclismos y en qué posiciones la corteza de la Tierra había estado en los últimos 35,000 años. Por tanto, después de años de investigación que comenzaron en 1949, el reto de Cuvier tenía una respuesta. Si los cataclismos de verdad ocurren, y el último tuvo lugar hace 6,500 años y fue el diluvio de Noé. De acuerdo, suceden. ¿Qué es lo que sucede cada vez? Encuentre el proceso. ¿Qué sucede en un cataclismo y qué lo desencadena? ¿Qué causa el comienzo de un cataclismo? ¿Qué búsqueda y qué relato tan dramático el de la historia de la Tierra hemos descubierto? Las civilizaciones de hace 20,000 años eran más avanzadas que nuestra más desbocada imaginación. Las leyendas prehistóricas desde Grecia, Egipto, India y Sudamérica, los cuales se tornaron en historia en lugar de leyenda. Continentes perdidos en el Atlántico y el Pacífico, los cuales se convirtieron en realidades fechadas con las razones lógicas de su súbita desaparición. Vishnu cobra vida. Un hombre que vivió a través de un cataclismo 70,000 años antes de nuestra era, en realidad hace 10 cataclismos. Ahora es conocido como el dios hindú de las 10 resurrecciones de las aguas. Osiris también fue descubierto. Él fue el Jesús de su tiempo, un hombre de Egipto aproximadamente hace 15,000 años. Noé nos sonríe desde las páginas de la épica de Gilgamesh. Él fue un sumerio llamado Upnapishtim, que vivió hace 6,500 años. El arca que él construyó es más que una leyenda. El proceso de un cataclismo ya se conoce. Mire a una sección de la Tierra, verá 2 capas fundidas. La más importante es la capa delgada de 60 millas de grosor que se encuentra entre 60 y 120 millas de la superficie de la Tierra. La capa gruesa, la más profunda, comienza a 1,800 millas al fondo del manto. Se extiende 1,300 millas de profundidad. Es el núcleo externo. Las 2 capas fundidas son líquidas. Sin embargo, la estructura magnética y eléctrica interna de la Tierra hace que éstas se comporten como si fueran casi sólidas o plásticas.
En tanto, la estructura magnética y eléctrica mantiene su balance y la vieja Tierra continúa rotando sobre su eje de manera normal. Las crecientes capas de hielo, Antártida y Groenlandia, no están centradas sobre el eje de la Tierra y debido a que ellas rotan alrededor de los polos, están tratando de girar en dirección al ecuador. La única manera en que ellas lo podrían hacer sería arrastrando todo el grosor de 60 millas de corteza sobre la que se apoyan con ellas. Mientras la capa fundida superior permanece plástica, la corteza no se desplazará, pero una vez cada unos cuantos miles de años, el balance magnético y eléctrico de la Tierra se disturba y la capa fundida se comporta como si fuera líquida, como en realidad lo es. Entonces actúa como lubricante, permitiendo que las capas de hielo arrastren la Tierra hacia adentro. En un lapso de 6 a 12 horas, los polos se mueven casi hasta el ecuador y se arma la grande. La atmósfera y los océanos no se desplazan con la corteza. Estos simplemente siguen rotando de occidente a oriente, y en el ecuador es a velocidades de 1000 millas por hora, que es la velocidad requerida para hacer una rotación completa en un día. Así que mientras que la corteza se desplaza con los polos hacia el ecuador, los vientos y los océanos se mueven en dirección este, soplando sobre la superficie de la Tierra con velocidades supersónicas, inundando continentes con agua de una profundidad de varias millas. Pero, ¿cuál fue el detonante? Esto resultó ser la parte más elusiva del rompecabezas. No podíamos confiar en explicaciones sobrenaturales, tal como que una vez en el tiempo sucesos en cielo de un carácter vago violaron las leyes de la naturaleza. No, tenía que ser algo natural, parte de la estructura ordinaria de la materia, la cual interrumpe la estructura eléctrica y magnética interna de la Tierra cuando sucede. Una vez pensamos que las protuberancias solares eran la causa, porque éstas interrumpían la estructura magnética y eléctrica interna de la Tierra, pero estábamos equivocados. Encontramos que el generador de potencia de la Tierra es un sistema motor generador que existe en diferentes magnitudes. Es una estructura básica del universo. La estructura energética del átomo es idéntica a la de un planeta que rota, a una estrella azul blanca, a una galaxia, a una supergalaxia, a todos los niveles de supergalaxias, incluyendo el universo y más allá. Cuando un neutrón que ha escapado de la zona neutral de su átomo matriz se separa en dos partículas, una estrella en una protuberancia suelta materia neutra que explota cuando se energiza. Así una galaxia da luz a una estrella explosiva cuando una estrella muerta escapa de su zona neutral en el centro. Y así como una galaxia muerta explota cuando escapa la zona neutral de su supergalaxia matriz. Un planeta, por lo tanto, debe actuar al mismo nivel de energía. Aparentemente una vez cada varios miles de años, materia neutral escapa del radio de 860 millas del núcleo interior al núcleo exterior, causando literalmente una explosión atómica dentro de la Tierra. La explosión en la capa de alta energía del núcleo exterior interrumpe completamente la estructura eléctrica y magnética de la Tierra, tanto en el núcleo como en la capa fundida exterior de 60 millas de grosor. Finalmente, las capas de hielo pueden jalar la corteza de la Tierra alrededor hacia el interior y con la capa superficial actuando como lubricante, se desplaza completamente. Como puede verse, las edades de hielo no son cuestión del avance o retirada del hielo, simplemente que diferentes áreas de la Tierra han estado en regiones polares en tiempos diferentes y por duraciones de tiempo diferentes, debido a súbitos cambios de posición cuya duración era de una fracción del día. El relato alrededor del mundo nos da un testimonio silencioso. El mamut de Berezovka. La edad de las gargantas bajo las cataratas del Niágara y de San Antonio, ambas son de 6.500 años. El súbito final de la corteza de hielo de la cuenca laurentina en Canadá
hace 11.500 años. Los años ininterrumpidos de la evolución en las Islas Galápagos, más de 11.000. Los fechados geológicos de la cuenca del río Murrumbidgee, en Australia, muestran que hubo una corteza de hielo allí hasta hace 11.500 años. La edad de los huesos fósiles encontrados en los pozos de alquitrán de Wilshire Boulevard, alrededor de 11.000 años. El súbito fin de las obras de Tiahuanaco en Bolivia hace 11.500 años. El trabajo de Leonard Woolley en la Tierra Santa fecha el diluvio de Noé alrededor de hace 6.000 años. El fin de la corteza de hielo de Wisconsin cerca de 29.000 años. El levantamiento súbito de los océanos en todo el mundo entre 6.000 y 7.000 años. El cambio de nivel de la costa de la bahía de Hudson. Los bloques de granito de los Alpes sentados sobre las faldas orientales de los montes de Jura a 4.000 pies sobre el nivel del mar. El legendario descubrimiento de Fraser de 8.000 leyendas de sobrevivientes de inundaciones en la península Malaca. El pantano Pillark en Australia, que muestra una rápida extinción de una civilización hace 11.500 años. Los mapas de Piris Reis que muestran el Polo Norte en la cuenca de Sudán. El reloj de agua egipcio muestra concordancia con el mapa de Piris Reis. El granito en la cima de las montañas alrededor del Valle de la Muerte en California. Las grandes estratificaciones del Gran Cañón, Desierto Pintado y las Badlands. Cada capa homogénea muestra que fue depositada súbitamente por cantidades fantásticas de agua. La calculable edad de las cortezas de hielo de Antártica y Groenlandia, cerca de 6.500 años. La actual tasa de crecimiento de la capa de hielo antártico, alrededor de 239 millas cúbicas al año. Las leyendas de los hombres primitivos de Tierra del Fuego en la parte más sur de Sudamérica sobre el día que el sol salió en la dirección incorrecta. Las leyendas de los aborígenes de Malasia y Sumatra sobre la larga noche. Las leyendas de los primitivos peruanos sobre el día en que el sol no se movió. Las cuentas que concuerdan en la Barba, capa sedimentaria, en Renshaw, Minnesota Hackensack, Nueva Jersey. La prevalencia del jade en Oriente, que es un material expulsado de la capa del manto, cerca al punto pivot ecuatorial durante la voltereta. La increíble evidencia de una bullente población tropical en la Siberia ártica y en Alaska, que fue completamente barrida en fracción de un día. La correlación de las edades de hielo y las extinciones rápidas en el mundo. La existencia de barreras de coral en el lecho marino del océano Ártico. Y muchísimos hechos más nos dan un cuadro histórico de la corteza de la Tierra durante los pasados 35.000 años. Cuando la apabullante evidencia se pone en orden, nos da una imagen dramática de cuáles áreas han estado en el Polo Norte cuando se movieron al polo y por qué tanto tiempo estuvieron allí. Sí, Noé, Adán y Eva, Osiris, Taroa, Zeus y Vishnu tienen un significado más profundo ahora, y mientras ellos juntan las manos y caminan con nosotros, escuchamos a Adán y Eva decir: escuchen, ahora podemos verdaderamente compartir nuestra historia con ustedes.